En ocasiones hemos comentado que de alguna manera, a pesar de los avatares, a pesar de las quejas, pero no estamos acostumbrados a las grandes tragedias y por eso nos impresionan tanto como colectivo. Por eso alguien hacía alusión esta semana a aquella explosión del polvorín, que quizás muchísimos de ustedes no habían nacido todavía, y cómo aquello estremeció la comunidad nacional. Claro, hemos tenido y tenemos las tragedias con los fenómenos naturales. Recuerdo aquel incendio que calcinó a unas niñas que estaban internas, guardando prisión preventiva en un centro correccional en Villajuana. Pero esta vez lo que ha pasado en Villas Agrícolas de verdad ha estremecido, primero por la temporada. Siempre en estas fechas uno cree que todo es felicidad y cuando ocurren estas tragedias, la verdad que el ánimo se acongoja, sobre todo cuando hay pérdidas humanas, cuando hay desaparecidos, cuando hay heridos y los daños colaterales que no se pueden comparar con la pérdida de un ser querido, pero alteran completamente la vida, la emoción. Queremos compartir un editorial publicado en el periódico Diario Libre y después las opiniones que antes de que ocurriera esta tragedia, especialistas en urbanismo habían anunciado que eso podía ocurrir precisamente ahí. El editorial de Diario Libre dice así: la explosión en una fábrica ubicada en una zona densamente poblada nos recuerda nuevamente la importancia de la planificación urbana y cómo la falta de aplicación de las leyes de zonificación conducen a tragedias que pudieron evitarse. El hecho de que existieran escuelas y guarderías cercanas a la fábrica afectada pone de resalto una vez más la necesidad de tomar en cuenta todos los factores a la hora de ubicar un establecimiento de este tipo y residencias. Por su tamaño, los eventos de alta magnitud que ocurren en industrias pueden causar mucho daño. En este caso, el escape de gas permitió la casi completa evacuación del edificio. Sin embargo, debemos lamentar la muerte de valiosos empleados de la empresa que fallecieron por la explosión, cuya onda expansiva se sintió en parte de la capital. Los niños que resultaron afectados, por suerte, no lo fueron de gravedad. Aunque haya sido fruto de un accidente, es muy grande el luto y el dolor que siente nuestra sociedad por los fallecidos y por los que sufrieron los daños materiales. Hay algo sí a resaltar y es la presteza con la que acudieron las autoridades especializadas, los equipos de socorro, cuando se denunció que había un escape. Las unidades especializadas de las que dispone el 911, imagino bomberos, policía, COE, ya estaban en el lugar y eso permitió la evacuación y también evitó que los daños fueran mayores. Pero oigan este dato. Los sectores de Villas Agrícolas, Villajuana y La Fe son una bomba de tiempo, pero son bomba de tiempo permanente, porque sus residentes coexisten con industrias que manejan materiales de alto peligro y con envasadoras y dispensadoras de combustibles. Esto tiene que servir de advertencia. El asunto aquel de robar, poner candado después que se roba, yo creo que aquí debe primar, pero para poner el candado de verdad. Porque Marcos Barina, urbanista, resaltó que se diagnosticó hace 20 años los niveles de peligrosidad que por esa causa se registran en esos barrios del Distrito Nacional: Villas Agrícolas, Villajuana y La Fe.
El arquitecto Marcos Barinas recordó que en el 1999 el Grupo X del Instituto Tecnológico de Santo Domingo realizó un estudio sobre la calidad de vida en esos barrios y entre sus resultados citó que en ese momento, hace 20 años, había 30 envasadoras y dispensadoras de gas y gasolina. Dice el arquitecto Barinas, hace 20 años que advertimos esto sistemáticamente. Lo decíamos cada vez que podíamos, pero siguen ocurriendo desastres porque no es la primera vez ni será la última que explota un dispensador de gas en esa zona y ha habido muertos y heridos y desconocen la advertencia. Nosotros nos hemos pasado advirtiendo esto y no nos hacen caso. No se acciona sobre el peligro en que viven esas familias. Justo al lado de Poliplas, hay una escuela. ¿Qué hace una escuela? Pregunta Marcos Barina. ¿Qué hace una escuela frente a una industria? O lo primero, ¿qué hace una industria frente a una escuela? Marcos Barinas advirtió que podrían evitarse daños mayores, pero que lo lamentable es que este pudo evitarse y no se hizo. Dice Barinas, no hay que ser planificador para saber que eso está mal. Ocurre en Villajuana, en Villas Agrícolas, en el ensanche La Fe, con las dispensadoras de combustibles que siguen estando al lado de viviendas y de las escuelas. Imagínate un terremoto ahora mismo. Imagínate lo que ocurriría simplemente por la negligencia de atender algo que hace 20 años se advirtió. Alguien tiene que atender el problema o la idea será que se siga muriendo la gente. Las industrias que manejan materiales peligrosos no pueden compartir espacio con viviendas o escuelas. No importa la regulación, eso no es correcto. Eso lo ha dicho el arquitecto Barinas, pero lo han dicho muchos urbanistas durante 20 años. No quisiera decir que tendremos que esperar más tiempo o más tragedias para tomar las medidas correspondientes. Hay también, porque a nosotros nos gusta mucho solo imputar a los que tienen el mando, pero hay también una gran negligencia de los sectores privados a cargo de esas plantas. El director del 911 informó que previo a la explosión se recibió una denuncia de la fuga de gas que había ahí y poco después ocurrió la explosión. El subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, Edwin Olivares, dijo que al tratarse de una fábrica de plástico había mucho material inflamable y tanques con miles de galones de GLP, por lo que existía el temor de la expansión. 21 unidades de bomberos, 8 ambulancias, 6 patrullas de policía, decenas de miembros de la Defensa Civil fueron al lugar, así como decenas de curiosos y vecinos. La policía reforzó la seguridad en la zona para evitar el vandalismo. Los bomberos usaban agua de empresas que estaban a pocos kilómetros y el saldo sencillamente ha sido trágico. La empresa donde se produjo esto es Poliplas y está ubicada entre las calles María Montés y Alonso de Espinosa. Es propiedad de Manuel Díez Cabral, quien lamentó el hecho y aseguró que lo más importante es la integridad de sus colaboradores. La tragedia fue a las 11:30, se provocó un incendio
y muchos de los heridos salían con las llamas en el cuerpo. El desánimo y el miedo en el vecindario continúa, no importa el tiempo que haya pasado. La verdad es que esta tragedia puede servir de advertencia y volvemos a lo expresado por Marcos Barinas. Repito, Marcos Barina dice, hace 20 años advertimos la peligrosidad en Villas Agrícolas, Villa Juana y el Ensanche La Fe. 20 años después, la situación es aún más peligrosa, dicen los especialistas. La investigación en INTEC o de INTEC así lo determinó y esta tragedia que sirva de lección, aunque es muy duro que pongamos el candado después del robo. Lamentable, y esperemos que ahora pongamos el candado porque lo necesitamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Bueno, hay un tema que será recordado como tema de fin de año y tema importante del año. Fue la expectativa que creó la posibilidad de la firma del pacto migratorio. La verdad que la sociedad estuvo muy activa, diversos sectores se pronunciaban a favor y en contra del mismo. Personas con especialidad en derecho internacional, con conocimiento de la diplomacia, hacían sus apuestas, hasta que la tarde del martes las expectativas ya se dirigieron a una convocatoria que se hizo desde Palacio para que el consultor jurídico de la presidencia, Flavio Darío Espinal, explicara la posición del Estado dominicano. Hoy contábamos con un comentario estrella de una amiga diplomática muy apreciada que ya está en el país, Rosa NG, pero vamos a dejar que sea la voz y la posición oficial que sea compartida con ustedes, sin antes comentar o deciros que el representante de la Unión Europea en el país dijo que aprueba la posición del gobierno y que en estos momentos no hay condiciones en la República Dominicana para firmar ese pacto. A muchos les sorprendió esta posición de la Unión Europea porque siempre se dice que los organismos internacionales quieren y son partidarios de la fusión de los dos países que comparten esta isla. Pero vamos a dejarlos a ustedes con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal Jacobo, y la noticia que fue importante esta semana y creo que será una de las noticias del año que casi acaba. Adelante, Carlos. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. El viernes pasado, el presidente de la República creó una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Interior y Policía, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, DIAPE. La misión de esta comisión interinstitucional era analizar, estudiar y recomendar la posición del gobierno dominicano sobre el llamado Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular. Las conclusiones de esta comisión pues, serían presentadas al presidente de la República para que éste pudiera tomar una decisión en relación a la firma o no de ese pacto que se conocerá
entre los días 10 y 11 de diciembre en Marrakech, Marruecos. La posición del gobierno dominicano ya la había anunciado el presidente a su regreso de México, que había dicho que la próxima semana, es decir, en estos días, se conocería la posición dominicana. Cumpliendo con la palabra del presidente de la República, nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo pues va a dar a conocer cuál es la posición del gobierno dominicano sobre ese Pacto Mundial para la Migración. Adelante, señor consultor. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos ustedes. Por instrucciones del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, hago pública la posición del gobierno dominicano sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual será conocido en la conferencia intergubernamental auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a celebrarse los días 10 y 11 de diciembre en Marrakech, Marruecos. La iniciativa de trabajar un pacto migratorio está contenida en la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes, adoptadas el 19 de septiembre de 2016 por los Estados miembros de la ONU en la Asamblea General de ese año, como respuesta a los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados que se estaban produciendo en diferentes partes del mundo, especialmente desde países de África y del Medio Oriente hacia los países europeos. La idea que motivó esa iniciativa fue el interés de buscar una cooperación internacional amplia entre los Estados miembros para enfrentar un grave problema que impacta y sigue impactando a múltiples países sin que ninguno pudiese, de manera aislada, dar respuestas eficaces a este complejo fenómeno. La Declaración de Nueva York definió un plan de acción con miras a crear los procesos de consulta y negociación entre los Estados miembros para arribar a la adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Se trata, pues, de una iniciativa que surgió del seno de la ONU con un apoyo inicial por parte de sus Estados miembros. Su intención es loable: procurar mecanismos de cooperación para proteger la dignidad humana y los derechos de las personas migrantes, así como para combatir males sociales como el racismo, la xenofobia y la discriminación. Como país que no solo es receptor, sino también emisor de migrantes, podemos valorar en su justa dimensión la motivación de esta iniciativa. Nosotros queremos que cada dominicano o dominicana que emigra en búsqueda de nuevas oportunidades pueda vivir sin estar expuesto al abuso, el maltrato y la discriminación. De igual manera, el gobierno dominicano está comprometido con una política de respeto a los derechos humanos en relación a las personas que emigran hacia nuestro país, aunque sin renunciar a su potestad soberana de hacer valer sus normas migratorias y de proteger sus fronteras. Esto explica el Plan Nacional de Regularización Migratoria, que ha sido ejemplo en nuestra región por la manera ordenada y rigurosa como se ha llevado a cabo, el cual ha permitido que algo más de 200.000 migrantes hayan regularizado su condición en el territorio dominicano, acogiéndose a las diferentes categorías migratorias que contemplan las normas legales sobre la materia. Igualmente, el gobierno dominicano ha fortalecido su capacidad institucional para realizar las repatriaciones de indocumentados con debido respeto a los derechos humanos de esas personas, al tiempo que ha invertido y sigue invirtiendo cuantiosos recursos económicos para mejorar los mecanismos de control y vigilancia de nuestras fronteras. No obstante, al momento de adoptar una decisión de esta naturaleza y envergadura, el presidente Danilo Medina toma en cuenta, por encima de cualquier otra consideración, el interés nacional a la luz de las condiciones particulares de nuestro país. Su primera y más importante prioridad es la seguridad y el bienestar de los dominicanos, así como la defensa de la Constitución y las leyes. Es sabido nacional e internacionalmente que nuestro país tiene presiones y desafíos en materia migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial.
son más bien la expresión de una realidad estructural resultante de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y de seguridad, lo cual requiere de políticas y medidas que se correspondan con la naturaleza del problema que enfrentamos. Si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el gobierno dominicano, así como por la gran mayoría de los gobiernos alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene carácter vinculante, por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige. Igualmente, pondría cargas al Estado dominicano que, dado el contexto particular de nuestra isla, podrían desbordar con creces nuestros recursos. Asimismo, el pacto crearía compromisos internacionales que le impedirían al Estado dominicano o lo limitarían enormemente para dar respuestas a situaciones que puedan presentarse en nuestra frontera terrestre como resultado de las condiciones estructurales y los procesos políticos y sociales que se viven en el país vecino. El gobierno dominicano tiene que responder también al sentir nacional. La adopción de un pacto de esta naturaleza, por lo que envuelve y por las implicaciones que tiene, requiere de un consenso básico en la sociedad dominicana que no parece existir en las actuales circunstancias. Por estas razones, el presidente Medina ha impartido las instrucciones para que el gobierno dominicano no firme ni adopte el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Asimismo, el presidente Medina ha dispuesto que el gobierno dominicano no esté presente en la conferencia intergubernamental que se celebrará la próxima semana en Marrakech, Marruecos, con el fin de aprobar y adoptar el referido pacto. El gobierno dominicano comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, por los canales diplomáticos correspondientes, las razones por las cuales el Estado dominicano no firmará este pacto, atendiendo las condiciones particulares de la República Dominicana. Muchas gracias. A pesar de que no es vinculante el acuerdo de Marrakech, evaluó la comisión que designó el presidente eventuales sanciones o represalias contra el país por no firmar ese pacto, sobre todo ahora que la República Dominicana es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El sistema internacional está estructurado en torno a estados soberanos. Los estados son los que deciden, a través de los mecanismos que tienen en sus constituciones, si firman, adoptan y ratifican acuerdos internacionales. Aún en este caso, que no es un tratado internacional estrictamente hablando, aplica el mismo razonamiento. Es potestad del jefe de Estado, del presidente de la República, en virtud de la Constitución, de definir la política internacional y decidir si adopta o no soberanamente un instrumento de carácter internacional. Y la conclusión a la que el presidente de la República llegó es a no firmar ni adoptar este pacto. Salud, Gregory González, periodista de Telenoticias. En ese sentido, entonces, ¿no representaría ninguna consecuencia para el país la no firma de este pacto internacional? Bueno, como usted sabe, todos sabemos, otros países han adoptado la misma posición. Lo que no quiere decir que la posición dominicana tiene que ver con la decisión que han adoptado otros países. Es una decisión propia que el presidente ha adoptado. No hay por qué esperar, ni mucho menos, que la República Dominicana reciba ningún tipo de sanción por esta decisión. Pero además, como bien refleja la declaración gubernamental que yo acabo de leer, el compromiso con los derechos humanos es firme en lo que respecta al gobierno de la República Dominicana. En este documento se contiene la visión y los valores
que norman la política del gobierno dominicano en esa materia, de modo que el compromiso que tiene el presidente de la República, el gobierno dominicano en materia de derechos humanos se sustenta en valores, en nuestra Constitución, en nuestras leyes y en otros compromisos internacionales a través de tratados y convenciones. Logan Jiménez, del periódico digital La Voz Sin Censura. ¿Existe alguna posibilidad de que otras naciones nos acusen de racistas o de pretender aislarnos de otras naciones por no firmar este acuerdo? Esperamos que no, y yo creo que no. Cada país tiene sus problemas y sus desafíos, y los gobernantes tienen como prioridad número uno la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos y de la protección de su país. No creo que nos puedan acusar de eso, porque además la práctica nuestra precisamente es de un país que da muestra en el contexto regional en el que se encuentra de una estabilidad política, de una gobernabilidad democrática ejemplar, de un respeto a los derechos humanos, del imperio de la ley, de modo que no veo la razón por la cual ningún país pueda acusar a la República Dominicana de algo de ese tipo. Sí, Eri Montilla, periódico. Esta decisión de no firmar este pacto, ¿es realmente una decisión o se trata de una posposición, ya que sabemos que hay llamado de la ONU para que países que no se han sumado se sumen? Y hay otras reuniones programadas en otra fecha que no es la que estamos hablando. Bueno, la convocatoria a la conferencia intergubernamental para la firma y adopción de ese pacto la próxima semana en Marrakech es a la que nos hemos referido. El presidente ha dispuesto no firmar el pacto, no adoptarlo, y por tanto esa es la política. Esa es la posición de no adoptar el pacto. Personalmente no tengo conocimiento de que pueda haber o vaya a haber alguna otra reunión o conferencia con relación a eso, pero esa es la posición que ha adoptado el presidente de la República como jefe de la política exterior de la República Dominicana. Dalton Herrera, periodista del Listín Diario. La presión social de diferentes sectores en rechazando el pacto tuvo que ver realmente con esta decisión. Si no hubiese suscitado tanto rechazo, ¿se hubiese firmado? Esa es una pregunta hipotética que realmente es difícil responder cuando se trata de una pregunta hipotética, pero como dice la declaración, evidentemente que el presidente de la República tiene los oídos abiertos para captar el sentir nacional. Y evidentemente se han expresado una multiplicidad de sectores, incluyendo el sector empresarial. Pero en último término, es una posición que surge de las convicciones del presidente de la República de lo que es mejor para el interés nacional. Y está sustentada en sus atribuciones y potestades constitucionales, sustentada también en el análisis que hizo después de escuchar las recomendaciones de la comisión que él designó y, por tanto, no puedo entrar a una respuesta sobre una pregunta hipotética si no se hubiera producido tal reacción. Lo que sí puedo decirte es que cuando el presidente examinó, tomó esa decisión. Y eso es un proceso normal, o sea, los procesos de preparación de las convenciones, los tratados o los acuerdos internacionales se van dando, van avanzando y llega un momento final en el que hay que tomar una decisión. Y llegó ese momento y el presidente de la República se informa y en virtud de sus potestades tomó esa decisión, en virtud de todos esos factores que yo he mencionado. Bueno, y otra de las informaciones o de los acontecimientos que esta semana y también será de los acontecimientos del año acaparó la atención de diversos sectores de la sociedad dominicana ha sido el inicio de la evaluación de los aspirantes al Tribunal Constitucional
el Consejo Nacional de la Magistratura comenzó las entrevistas. Muchos aplauden la iniciativa, otros tenemos las reservas para ese método por las razones que expondremos más adelante. Pero hay entre todas las exposiciones, por ejemplo, Castillo Pantaleón, antiguo magistrado, advirtió y le dijo al Consejo: de ustedes depende que la democracia dominicana se fortalezca. También hicieron advertencia otros postulantes. Interesante saber los enfoques ideológicos de cada uno de los participantes, las preguntas, quién la hace y cómo las formula. Y un dato de esos para la historia, y es que en el momento que entrevistaban a uno de los aspirantes, a José Alejandro Ayuso, ocurrió la explosión que comentábamos anteriormente, la explosión en Villas Agrícolas, y se nota en la difusión de la entrevista al aspirante un poco desconcertado con el ruido, y se escucha al presidente de la República decirle: continúe, licenciado. Vamos a ver una de las entrevistas a una aspirante que es magistrada, y es interesante su posición acerca del aborto, luego de la pregunta que le hace la diputada Josefa Castillo. De las objeciones que le hacemos a este procedimiento es que hay carreras de postulantes, aspirantes, que no pueden ser evaluadas por 2 o 3 preguntas in situ y de momento. Una carrera no se evalúa por una respuesta que puede estar mediada además por el temor, la emoción, y además por personas que necesariamente no comparten la especialidad del candidato o la candidata. Creemos, y sé que hay un grupo también de personas interesadas y conocedoras de la materia, que a partir de ahora las organizaciones de la sociedad civil, las escuelas de derecho, los organismos encargados de mediar para que las leyes cambien, que harán sus propuestas para que este modo, este procedimiento de evaluación resulte más efectivo y en ocasiones menos gravoso para las personas que aspiran. Vamos a ver esta intervención de una de las aspirantes. Estoy a su disposición para las preguntas. Sí, muchas gracias. Preguntas. Magistrado Soto. Buenas tardes, Yocauri. Buenas tardes. Cauri, una pregunta sencilla, pero que se escucha mucho en los diálogos de derecho constitucional. Los derechos de primera, segunda y tercera generación. Yo quisiera que tú le expliques al país que te está viendo y a nosotros qué son estos derechos, si me podría dar detalles de derechos de tercera generación, que son unos derechos, algunos de ellos, los que más se reclaman en los tribunales. ¿Cuál de ellos son los que más se reclaman en los tribunales? Bueno, en los tribunales uno de los derechos que más se reclama es el derecho a la propiedad. Y de hecho es uno de los derechos por el cual nacieron los demás derechos. El derecho a la dignidad, la violación a la dignidad de las personas, el derecho a un juicio justo y al debido proceso. Perdón, me gustaría que me vayas diciendo los derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Cuáles son? Sí, allá voy. De primera generación tenemos el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la dignidad, el derecho a la personalidad, el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y al debido proceso. Los derechos de la segunda y tercera generación tenemos los derechos económicos, sociales, los derechos políticos, los derechos al medio ambiente, los derechos al trabajo, los derechos a la libertad de expresión, los derechos a la información. Magistrado Jean Alain. ¿Usted quiere también hablar? Sí, ok. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, licenciada Morales, magistrada Morales.
en muchos momentos se ha debatido la posibilidad, o no la posibilidad, sino la sugerencia de algunos sectores de eliminar el derecho a la cesantía. Como bien usted sabe, la Constitución norma al respecto y establece el derecho del trabajador. ¿Entiende usted que una eliminación de tal tipo, es decir, de la cesantía, violentaría la Constitución de la República en cuanto a los derechos del trabajador? Bien, tenemos que partir de que el derecho al trabajo es el derecho fundamental como núcleo central. La cesantía como tal es un agregado por el servicio que da el trabajador al empleador. Viene siendo un atributo que se le da por el servicio que va haciendo. Decir que es inconstitucional el que se le quite el derecho a la cesantía sería un asunto del juzgamiento en los hechos concretos, porque hay países donde no existe el derecho a la cesantía, como es el caso de los Estados Unidos. Hay que medir la situación económica y las razones, porque la forma de medir los derechos económicos no es la misma que los demás derechos. Habría que ver el tiempo y el momento en que eso puede ser realizado. Los beneficios, también tendríamos que ponderar los beneficios adquiridos ya por el trabajador dominicano, porque el derecho a la cesantía ha sido una conquista que ya el trabajador dominicano tiene, y quitársela sería quitarle una prerrogativa que ya ha adquirido como uno de los beneficios que el derecho laboral le da. Pero estudiándolo de manera global y generalizada, pudiera en algún momento buscarse otros beneficios que pudieran ser hasta más beneficiosos para el trabajador y para el empresariado dominicano, tomando en cuenta que las sociedades cambian y que los derechos económicos avanzan. Muchas gracias. A usted. Magistrado Mariano Germán. Yo, Cabri, recurrida en revisión constitucional. Así es. ¿Tiene ese recurso de revisión constitucional efecto suspensivo? Si no lo tuviere, ¿pudiera el Tribunal Constitucional suspender la ejecución de la decisión recurrida? Bien, el recurso per se no tiene efecto suspensivo, pero como medida cautelar se le puede solicitar al Tribunal Constitucional que suspenda la decisión en caso que sea muy gravoso. Hasta ahora los precedentes del Tribunal Constitucional han sido que nunca suspende, declara innecesaria la suspensión de la decisión, pero es posible suspenderlo solamente a través de una decisión, de una medida cautelar durante el tiempo que esté conociendo de la revisión constitucional. Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. Diputado Camacho. Honorable magistrada, ¿cuáles recursos tiene calidad el Tribunal Constitucional para conocerlo? ¿Y en cuáles tiene facultad para fallar el fondo de lo mismo? Bien, el Tribunal Constitucional, diríamos que como recurso, conoce la revisión constitucional de los amparos y conoce la revisión constitucional de las sentencias jurisdiccionales que adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y en ellos puede admitirlo o no, dependiendo de la relevancia constitucional que ellos tengan. Además, tomando en cuenta si violan algún derecho fundamental,
per se, o si el tribunal no se ha pronunciado sobre los aspectos que están revisando, pero están sometidos a relevancia constitucional. Gracias, señor presidente. Gracias. Morales. En el desarrollo de este proceso, un abogado ha presentado una objeción en contra de su postulación, su presentación como postulante a las altas cortes. Así es. Vinculado a un caso que él llevaba, ¿verdad? Y que usted como juez de los referimientos conoció y tuvo la oportunidad, por otra, en el desarrollo del propio caso, de conocerlo nueva vez o tener la oportunidad de verse de frente con el mismo caso nueva vez. O la suerte o la realidad de verse con el caso nueva vez. Así es. Me pregunto yo, si puede primero responder, o quisiera hacerlo de manera pública a esa objeción, ese reparo, y en el marco de la misma, ¿cuándo es oportuno que un juez se inhiba? ¿Cuándo ha de serlo? Porque el propio sistema genera las suplencias a una ausencia de un juez en particular cuando decide no conocer de un caso por tal o cual razón. Entonces, ¿cuándo es oportuno para un juez inhibirse? Es oportuno para un juez inhibirse conforme establece el 380 del Código de Procedimiento Civil, cuando en él concurren las causas establecidas en el 378 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son esas causas? Cuando el juez ha tenido alguna diferencia con el abogado, o sea, o con las partes, ha tenido algún diferendo, ha tenido una relación de amistad o de enemistad con esa persona, cuando de alguna manera ha tenido pleitos personales o alguna causa donde intervenga con esa persona, cuando haya decidido sobre el mismo objeto de la controversia, exactamente sobre el mismo objeto en materia ordinaria. Y cuando él entienda que su imparcialidad está comprometida. En el caso de la objeción que me hiciera, el artículo 1382 del Código de Procedimiento Civil establece un mecanismo para que las partes que entiendan que el juez tiene alguna animadversión en su contra, tienen el recurso de recusarlo y deben hacerlo en el curso de la instancia. En este caso concreto, en el momento de la audiencia, la persona se refiere al presidente de la Corte y le pide que se inhiba del proceso y el presidente se inhibe. Había transcurrido que casi todos los magistrados de la Corte habían sido atacados personalmente por este abogado con querellas, incluso por la vía penal, afectando su honor, su buen nombre, para que se inhibieran de sus casos. Este proceso yo no tenía conocimiento de él y me fue designado el 9 de noviembre. Y en esa designación es un caso de referimiento, los referimientos son urgentes y rige una legislación especial que es la Ley 834 del 15 de junio de 1978 y los artículos del 101 al 107. Establece el artículo 104 de la Ley de Referimiento que no existe en materia de referimiento cosa juzgada y que el mismo juez que ha conocido sobre una cuestión, si las partes se los solicitan, puede volver sobre la controversia. Como en audiencia, este abogado que es tan controversial no ha solicitado que nos inhibiéramos del caso, nosotros no íbamos a estar pendientes de esa situación. De hecho, la desconocíamos. Tan pronto nos llega el caso, nosotros, o sea, el caso está habilitado para decidir, nosotros decidimos el mismo y cuando él vino a darse cuenta de la situación, ya el tribunal había decidido sus procesos.
porque se trataba de un caso de referimiento. Nuestra trayectoria como juez de los referimientos ha sido que si hubiésemos estado presidiendo el tribunal en ese momento, hubiésemos fallado in voce, porque el caso había tenido muchas dilaciones y se trataba de un levantamiento de embargo. El juez de los referimientos interviene cuando hay una turbación notoriamente ilícita. ¿Y qué resulta? Que una persona que esté embargada de manera ilícita porque las partes se han transado y han llegado a un acuerdo amigable y no obstante a ello el abogado le ha embargado violentando el acuerdo, es notoriamente ilícito. Si hubiese sido yo quien precedí el tribunal ese día, ni siquiera me reservo el fallo. Hubiese levantado el embargo inmediatamente, porque soy de los jueces que entiendo que justicia oportuna es justicia. Justicia tardía no es justicia. Y que la seguridad jurídica y el acceso a la justicia es de todos los ciudadanos, no importa quién sea. Y que el juez tiene que ser imparcial y tiene que ser sobre todo responsable con la tarea que se le ha sido encomendada. Bien, muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. Diputada Castillo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Yocauris Morales Castillo. En el Congreso Nacional, la aprobación del Código Penal ha suscitado muchas ideas encontradas por el contenido de las 3 causales, hasta tal punto que se ha tratado de segregar en una ley la aprobación de las mismas. Desde la óptica constitucional, ¿cuál sería su opinión sobre la aprobación de estas 3 causales, sea en el Código o fuera del Código? Las causales del aborto. Por supuesto, de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la madre. Bien, yo realmente, mi visión de la vida es desde la concepción del ser humano. Y entiendo que interrumpir la vida es un acto de violencia, la cual de manera defiendo el derecho a la vida desde la concepción. De manera que con relación a las causales para la aprobación del aborto, yo creo y me declaro defensora del derecho a la vida desde la concepción. Creo que el neonato tiene derechos independientes a los derechos de la madre y que el derecho a nacer es un derecho fundamental. Y partiendo de mi propia experiencia como hija, mi madre al momento de concebirme le recomendaron que no podía tenerme porque ponía en riesgo su vida y escogió tenerme. Y por eso mis concepciones religiosas y de formación y mis valores y las de la patria dominicana que establece en su escudo una Biblia abierta en Juan 8:32 que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Creo que el aborto nos haría esclavo. La vida, la verdad siempre nos hará libre. Por eso enarbolo el escudo nacional: Dios, patria y libertad. La vida, el amor, la solidaridad y la justicia para todos, incluyendo el neonato. En una situación en la que la vida de la madre está en peligro, y recordamos el caso de Esperancita, aquella niña de unos 11 años, sí, que fue embarazada a través de un incesto, una violación, y que finalmente perdió la vida por falta de una decisión oportuna. ¿Qué valoración usted le da a esto y qué importancia tiene ahí la vida de esa madre
que fue violentada en sus derechos y en su dignidad? Yo creo en la prevención, yo creo en la justicia social, yo creo en que podemos trabajar juntos por crear un Estado-nación donde defendamos los valores en que nosotros hemos sido fundados. Y por eso entiendo que en todas las circunstancias la vida es más importante que el aborto. Gracias. Más preguntas, además que el tiempo se venció. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Magistrada Morales, y mucha suerte. Y después de la pausa tenemos Ready para Exportar, como siempre, con Tayana Mora Ramis y una interesante entrevista desde Curazao. Espérelo. Estamos aquí para firmar un acuerdo comercial de alcance parcial con el ministro Vargas de Relaciones Exteriores y creo yo para Curazao y República Dominicana una tremenda iniciativa para continuar y estrechar los lazos comerciales entre los dos países. Un acuerdo que vamos a concretizar en el medio de 2019 y ahí vamos para adelante. Gracias. El gobierno de la República Dominicana y de Curazao firmaron el marco para empezar a negociar un acuerdo de alcance parcial entre los países. El acto fue el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Este acuerdo incluye acuerdos de intercambio de bienes, servicios e inversión. Será el primero que negociará Curazao y el primero de la República Dominicana después de un alto de muchos años. Acuerdo de alcance parcial entre ambas naciones. Es oficial. Decíamos, señales oficial, entre acuerdo de alcance parcial. El gobierno de Curazao está convencido que vamos a lograr cosas grandes para nuestros pueblos. Ya iniciamos el proceso y después de firmar este acuerdo del marco, vamos a seguir trabajando para que el acuerdo sea realidad en los primeros meses de 2019. Tenemos este marco y tenemos la fundación para continuar los trabajos. Gracias, señor, y muy contento como Curazao de estar aquí. Muchas gracias. Desde el inicio de mi gestión como canciller, me propuse incrementar los lazos con el resto del Caribe como parte de una política de integración comercial. Hace 2 años, uno de los primeros acuerdos que suscribí a nombre del gobierno de la República Dominicana fue el acuerdo de cooperación, comercio e inversión entre nuestras naciones. Hoy, con la presencia del ministro de Desarrollo Económico de Curazao, Steve Martina, y la delegación que le acompaña, reiteramos con ellos el firme propósito de fomentar e intensificar las relaciones económicas y comerciales para contribuir al desarrollo de nuestros pueblos. El mercado de Curazao importa unos 2 millones de dólares al año. La República Dominicana de 20 millones. Por lo tanto, hay una amplia
espacio para ganar mercado, y este acuerdo servirá para darle a la República Dominicana una ventaja competitiva para exportar sin aranceles al mercado de Curazao, productos dominicanos, pero no solamente productos, también servicios. Curazao, aunque tiene una población pequeña, recibe más de 1 millón de turistas al año, por lo tanto, tiene una alta demanda de productos alimenticios, pero también de otros tipos de productos, ya que no tiene un amplio sector industrial. Hay muchas oportunidades, tanto para la industria, para la agricultura y también para el sector servicios, ya que Curazao es una economía básicamente de servicios. Hay que trabajar en la parte del transporte, pero ya hay líneas aéreas y pues la parte marítima está también trabajándose de manera que se pueda aprovechar al máximo este acuerdo que empieza. Ahora se ha firmado el marco, pues se estarán negociando la lista de productos que estarán incluidos en este acuerdo de productos, servicios y también la parte de inversión. O sea que va a ser un acuerdo bastante completo en beneficio del sector productivo de la República Dominicana. Y como siempre, gracias por continuar con Metrópolis. Interesante entrevista, ¿eh?